Apenas 2 días después de la cirugía a corazón abierto, con un tubo saliendo de mi muñeca y mi mente en una neblina de analgésicos. Mi propia hija Daniela apareció en la puerta de mi habitación. La cerró sin cruzar una sola mirada conmigo, y arrastró una silla hasta mi lecho. De su bolso sacó un portafolios. Lo desplegó sobre mis piernas inmóviles, y con una voz que era apenas un susurro helado me ordenó: «Firma aquí, papá, y no digas nada. Ya solo eres un obstáculo». La miré a los ojos. Ella me devolvió la mirada sin parpadear. Y en ese preciso instante, con el latido lento del monitor cardíaco como música de fondo, y la luz grisácea de una mañana de noviembre entrando por el cristal, comprendí que lo que tenía delante no era un simple papel. Era la última página de un libro que yo había tardado demasiado en leer. Si es la primera vez que oyes mi voz, no te vayas, porque lo que sucedió después es la razón por la que jamás debes menospreciar a un hombre que dedicó 28 años de su vida a encontrar lo que otros querían ocultar. Me llamo Rodrigo Castellanos Fuente. Tengo 54 años. Durante casi 3 décadas fui auditor en el Ayuntamiento de Valladolid, un laberinto de piedra gris con pasillos que olían a archivo antiguo y a café barato. No era un trabajo con glamour. Era un trabajo de exactitud, de infinita paciencia, de leer entre líneas lo que nadie más lee, de encontrar esa pequeña cláusula que todos ignoran, porque confirma la peor de las sospechas. Me había prejubilado esa misma primavera, con una pensión decente, un piso ya pagado, y la sensación de haber cumplido mi deber en la vida. Llevaba 24 años y 3 meses de matrimonio con Sonia Vergara. Nos cruzamos en una cena de empresa a la que ambos fuimos por obligación. Ella tenía 27 años, y una manera de escuchar que me pareció un milagro. No te interrumpía. No buscaba con la mirada a alguien más importante en la sala. Simplemente escuchaba, como si tus palabras fueran lo único que existía en el universo. Me enamoré de esa cualidad suya, mucho antes de enamorarme de ella. Nos casamos 18 meses después en una ceremonia íntima, en la iglesia de nuestro barrio, con solo 40 invitados, y una tarta de mazapán que Sonia eligió, porque decía que era la única verdad en una boda. Juntos construimos una vida sin sobresaltos, un piso en el centro de Valladolid que nos costó 7 años pagar, con un calentador de agua que siempre fallaba en invierno, y una pequeña terraza donde Sonia cultivaba geranios, que yo siempre olvidaba regar. Teníamos 2 sueldos, las facturas al día, y las vacaciones siempre en agosto en el norte, porque el Mediterráneo nos agobiaba. Nuestra hija Daniela nació cuando yo tenía 27 años, en un hospital que hoy ya no existe, tras un parto de 14 horas que Sonia soportó con una entereza que a mí me daba más miedo que el propio dolor. Daniela creció siendo esa clase de hija que te confirma que has hecho las cosas bien. Era aplicada, responsable, con una seriedad impropia de su edad que me provocaba ternura, porque a veces parecía más madura que yo. Cuando anunció que quería estudiar Derecho, firmé su matrícula sin pensarlo. Cuando dijo que necesitaba un piso en Salamanca para estar cerca de la universidad, me puse a buscar ofertas ese mismo fin de semana. 82.000 euros. Un pequeño apartamento en el casco antiguo. Un segundo sin ascensor, con vistas a un patio de luces. Lo pagué al contado, porque me pareció lo justo, y porque en aquel momento no tenía ni un solo motivo para dudar. Durante 6 años pagué religiosamente ese piso, su matrícula, sus libros, el coche que le compré para sus desplazamientos, las averías que iban surgiendo, los imprevistos que siempre aparecen. No lo hacía esperando nada a cambio. Lo hacía porque era mi hija, y porque yo nunca tuve las oportunidades que le estaba dando, y estaba convencido de que eso tenía un valor. Lo que no vi, o lo que decidí ignorar, fue todo lo que estaba ocurriendo mientras yo miraba para otro lado. Hay detalles que uno solo encaja después, cuando ya conoces el final de la historia, cuando puedes ordenar los hechos con la perspectiva que da el tiempo. Entonces todo encaja. Las señales que antes eran ruido ahora parecen gritar, como si alguien hubiera marcado en fosforito los párrafos clave.
De un contrato que firmaste sin leer. Sonia empezó a llegar tarde a casa. No mucho, 20 o 40 minutos, con excusas que por separado eran perfectamente creíbles. Un atasco en la circunvalación, una reunión de última hora, una amiga con una crisis. Yo nunca preguntaba más de la cuenta, porque jamás tuve que hacerlo. Nuestra relación se basaba en una confianza que nunca se discutía. Simplemente se daba por sentada. Y eso, como descubrí más tarde, es tan peligroso como la propia desconfianza. La confianza ciega no es una virtud, es pereza disfrazada de amor. Daniela también empezó a cambiar de una forma más sutil. Sus llamadas semanales se convirtieron en quincenales. Cuando hablábamos, su atención se sentía extraña. Ahora sé que era una atención calculada, no real. Me preguntaba por mi salud, por mis planes de jubilación, y cada vez que yo mencionaba a su madre, ella desviaba la conversación con una habilidad tan perfecta, que tardé meses en darme cuenta de que era un patrón. Pero debo reconocer mi parte de culpa en todo esto, y no lo digo con remordimiento, sino con la fría honestidad de quien ha convivido con sus errores el tiempo suficiente como para llamarlos por su nombre. Trabajé demasiado durante demasiados años. Hubo temporadas enteras en la vida de mi hija, en las que mi cuerpo estaba en casa, pero mi mente seguía en la oficina. Llegaba a casa, cenaba y preguntaba por su día, pero escuchaba sus respuestas a medias, porque en mi cabeza seguían bailando las cifras del balance que había dejado pendiente. Sonia me lo advirtió una vez, durante una discusión que nunca llegó a hacer pelea, porque ella nunca levantaba la voz. Rodrigo, llevas 10 años viviendo en esta casa como si fuera un hotel. Mi respuesta fue torpe y defensiva. Le dije que gracias a que trabajaba tanto teníamos lo que teníamos, lo cual era verdad, y al mismo tiempo completamente irrelevante para lo que ella quería decirme. Aquello ocurrió hace muchos años, y sin embargo, postrado en esa cama de hospital, con el pecho cosido, esa frase era lo primero que acudía a mi mente, cuando intentaba entender cómo habíamos llegado a este punto. Mis gafas de leer se habían roto 3 semanas antes del infarto. La lente izquierda se agrietó al caerse en el baño. Un golpe seco contra el borde del lavabo. No las arreglé. Me repetía a mí mismo que ya iría mañana. Y el mañana se convirtió en una semana y luego en 3. Las tenía en la mesilla del hospital. Inútiles, con esa grieta que distorsionaba mi visión del mundo. Daniela lo sabía. Se lo había comentado en una llamada, como quien habla de una molestia sin importancia. Ella me dijo que debía arreglarlas, que no era bueno forzar la vista. En su momento me pareció un comentario atento. Después comprendí que era información valiosa, que en alguna conversación secreta, ese pequeño detalle se había convertido en una pieza clave de su plan. El infarto leve me sorprendió un martes por la mañana. Estaba en casa, revisando unos papeles de la jubilación, cuando sentí una opresión en el pecho que confundí con ardor de estómago. No era ardor. Llamé a Sonia, que estaba en otra habitación, y cuando vio mi cara llamó a emergencias sin dudarlo. Llegaron en 11 minutos. Recuerdo pensar mientras me ponían la mascarilla de oxígeno, que había dejado el café a medias en la mesa, y que alguien tendría que recogerlo. En el hospital me dijeron que había sido un aviso, que el corazón no había sufrido daños graves, que necesitaba reposo y unos días de observación. Me asignaron una habitación individual en la segunda planta, con una ventana que daba a un patio interior, donde un árbol solitario había perdido todas sus hojas. Sonia venía a verme cada día, me traía fruta, hablaba con los médicos con una preocupación que parecía sincera. Daniela vino desde Salamanca el segundo día, con una pequeña maleta como si pensara quedarse, aunque se fue esa misma noche con la excusa del trabajo. Me trajo revistas que sabía que no leería, y una caja de mis galletas de mantequilla favoritas. Al despedirse me dio un abrazo largo, y olía al perfume de siempre. Esa noche, la tercera desde mi ingreso, no conseguía dormir. El ritmo nocturno de un hospital es peculiar. Pasos lejanos, el pitido de un monitor, la luz que se cuela por debajo de la puerta.
Serían cerca de las 12 cuando escuché voces al otro lado de la pared. La puerta de mi habitación estaba entreabierta. La enfermera de noche la dejaba así para poder vigilarme sin molestar. Las voces venían del pasillo. Muy cerca. Eran Sonia y Daniela. No susurraban. Hablaban en ese tono bajo y controlado de quien quiere tener una conversación privada, pero no tiene la certeza de estar completamente a solas. Sonia dijo que con los poderes era todo más fácil que con un divorcio, y que él no se opondría porque estaba débil y vulnerable. Daniela respondió que con las gafas rotas no podría leer la letra pequeña de ninguna manera. Permanecí inmóvil en la cama. Mi mano derecha buscó el frío metal de la barandilla y se aferró a él, con una fuerza que no sabía que tenía. El monitor cardíaco siguió con su pitido rítmico, ajeno a todo, como si las palabras que acababa de escuchar no tuvieran el poder de alterar las constantes vitales de un hombre, al que ya casi había matado una vez. No me moví, no llamé a nadie. Me quedé tumbado en la penumbra, con los ojos abiertos fijos en el techo, y durante unos instantes mi mente se quedó en blanco. Hay momentos en los que el cerebro se niega a procesar la realidad, no por miedo, sino porque necesita un segundo, solo un segundo, para demoler todo lo que creía saber, y empezar a construir de nuevo sobre los escombros. Y después de ese segundo, empecé a pensar con una claridad que no había tenido en años. Sonia preparaba el café cada mañana con el mismo ritual de siempre. La cafetera italiana a fuego lento. Mi taza azul a la derecha del frutero. El azúcar ya servido en el plato. Un ritual tan antiguo que sus manos se movían solas, como una melodía aprendida de memoria. Rodrigo solía observarla desde la puerta de la cocina en los primeros años, y sentía una gratitud silenciosa. La tranquilidad de saber que algunas personas ordenan tu mundo sin que se lo pidas. Sonia era una de esas personas. No lo decía, lo hacía, y durante mucho tiempo eso fue suficiente para ambos. Hay una versión de esos años que Rodrigo guardaba como un tesoro. No la versión completa con sus silencios y sus domingos solitarios, sino la versión anterior, la que existió antes de que el trabajo se convirtiera en su refugio. La versión en la que Valladolid era una ciudad por descubrir, y el apartamento olía a pintura fresca y a los geranios que Sonia plantó, antes incluso de tener muebles. Se conocieron en aquella cena de empresa a la que ninguno quería ir. Rodrigo tenía 29 años y ya desconfiaba de los números redondos. Sonia era amiga de la esposa de un colega, y había ido por puro compromiso, cuando se sentó a su lado por ser el único sitio libre. Ella le ofreció pan antes de presentarse. Él le dio las gracias sin mirarla, y ella respondió, «De nada, aunque el pan está duro así que no te emociones». Aquello le hizo reír, una risa inesperada y genuina. Cuando la miró por primera vez, ella ya estaba mirando hacia otro lado, como si no le importara haber sido ocurrente. Esa aparente indiferencia era en realidad pura honestidad. Sonia no buscaba impresionar, decía lo que veía, sin adornos, con una exactitud que Rodrigo aprendió a valorar, en un mundo de apariencias. Sonia era un hecho, y para un hombre de números, eso era un ancla. La invitó a un café 4 encuentros después, un sábado por la mañana que se alargó hasta la tarde, sin que ninguno de los dos lo planeara. Sonia le habló de su trabajo en una aseguradora, de su madre en Burgos, y de un viaje que hizo sola a Lisboa del que guardaba la foto de un gato. No le habló de sueños ni de miedos. Le habló de cosas concretas, pequeñas certezas, y Rodrigo, que vivía rodeado de proyecciones y abstracciones, encontró un descanso inmenso en esa concreción. Se casaron 18 meses después, sin dramas, 40 invitados y una tarta de mazapán. La luna de miel fue una semana en Portugal, en una pensión con vistas al Duero donde el dueño tocaba el acordeón los viernes. El apartamento lo encontraron 6 meses después. Segundo piso, 80 metros, y una terraza que daba a la calle. La hipoteca era alta, pero la firmaron en octubre. Los primeros años fueron de presupuesto ajustado, muebles escasos y arreglos constantes. El primer invierno falló la calefacción. El segundo apareció una gotera.
y al tercero cambiaron las ventanas. Rodrigo trabajaba sin descanso, con la convicción de quien no conoce otra manera de hacer las cosas. Llegaba el primero y se iba el último, no por obligación, sino por certeza. En la oficina las cosas tenían respuesta. Los números cuadraban o no cuadraban. No había grises. No había esa confusión que a veces sentía fuera de su control. Sonia lo entendió durante años. Luego lo toleró, y finalmente dejó de hablar de ello. Daniela llegó cuando Rodrigo tenía 27 años. Un parto largo que Sonia vivió con una concentración casi sobrehumana. Cuando le pusieron a la niña en brazos por primera vez, Sonia lo miró y solo dijo: «Está bien, las dos estamos bien». No hubo lágrimas, solo una mirada entre ellos, que selló la certeza de que ese momento era lo más real que habían vivido. Daniela creció ordenada, seria y meticulosa. Sacaba buenas notas sin que nadie se lo exigiera, y tenía la costumbre de corregir en voz baja las imprecisiones de los adultos. Rodrigo la recordaba con una ternura inmensa, pensando que se parecía a él más de lo que ella nunca admitiría. Cuando quiso estudiar Derecho en Salamanca, Rodrigo sintió un orgullo profundo. Compraron el piso juntos, 82,000 euros. Segundo sin ascensor. Patio interior. Él firmó el cheque con la misma naturalidad con que firmaba un balance. Era lo que había que hacer, y él lo hacía. Durante la carrera Daniela llamaba cada semana. Contaba sus clases, sus profesores, y preguntaba por las cosas de casa. Eran conversaciones normales, cotidianas, que tejían la normalidad de su relación. Rodrigo nunca sospechó nada, porque no había motivos para hacerlo. No vio el momento exacto del cambio. Fue una erosión lenta. Las llamadas se espaciaron. Las visitas se acortaron con excusas creíbles. Y la atención de Daniela se agudizó de forma extraña cuando él hablaba de la jubilación, de sus ahorros, de sus planes, preguntas que sonaban a interés, y que ahora, reconstruidas desde la traición, tenían una intención clara. Y Sonia que llegaba tarde, que contestaba al teléfono en otra habitación, que un día se quedó mirando los geranios secos y cuando le preguntó qué miraba, ella respondió: «Nada, estaba pensando». Él no preguntó en qué, lo dejó pasar, como tantas otras cosas. Pero había un recuerdo que no dejaba pasar nunca. Una tarde de 1998, la noche antes de una entrevista crucial, Rodrigo descubrió que le faltaba un botón en el traje. Eran las 11 de la noche. Sonia no dijo nada. Sacó su costurero, y hasta pasada la medianoche estuvo cosiendo un botón parecido, con una concentración absoluta. Cuando terminó le entregó el traje y le dijo: «Duerme, mañana lo harás bien». Consiguió el puesto. Esa noche al llegar a casa, Sonia ya tenía la cena lista. No hizo aspavientos. Solo dijo: «Lo sabía», y siguió poniendo la mesa. Esa mujer, la de esa noche, era la que Rodrigo seguía buscando en la Sonia de ahora, no con angustia, sino con la melancolía de quien sabe que algo se ha perdido para siempre. Lo que aún no se había tumbado en esa cama de hospital era cuánto tiempo llevaba perdida esa mujer, y cuánto había contribuido él a su desaparición, con sus años de presencia ausente. Ni que mientras él miraba al pasado, ellas llevaban meses planificando el futuro, un futuro sin él. El tablet seguía encendido sobre la mesa del comedor, cuando Rodrigo entró en el salón. Era una tarde de octubre, 3 semanas antes del infarto. Sonia había salido hacía 40 minutos con la excusa de comprar fruta. Rodrigo se acercó a la mesa para coger el mando de la televisión, y al tocar el tablet para apartarlo, la pantalla se iluminó por un instante. En ese segundo, antes de que se apagara, alcanzó a leer 3 palabras: poderes notariales, y su propio nombre completo. Volvió a encender la pantalla, pero el documento ya no estaba. Alguien había borrado el historial reciente. Solo quedaba el rastro en el navegador. Gestión RF borrador 3. RF Rodrigo Fuente. Sus apellidos. Borrador 3. Lo que significaba que hubo un borrador 1 y un borrador 2.
Dejó el tablet exactamente como estaba. Fue a la cocina. Se sirvió un vaso de agua. Y se quedó mirando por la ventana sin ver nada. Esa noche no dijo una palabra. Sonia llegó con la fruta. Cenaron juntos hablando de la reunión de vecinos. Rodrigo actuó con normalidad. Llevaba 28 años haciéndolo en el trabajo. La oficina había sido un excelente entrenamiento. Esa noche buscó sus gafas de leer y las dejó sobre su mesilla de noche. Al día siguiente habían desaparecido. Las encontró 2 días después, en el fondo de un cajón, con una grieta limpia y diagonal en la lente izquierda. No era una grieta de caída accidental, era una grieta de presión deliberada. Se las probó. La lente derecha funcionaba. La izquierda lo distorsionaba todo. Decidió llevarlas a arreglar, pero nunca encontraba el momento. Lo que sí hizo en los días siguientes fue prestar atención. Una atención de auditor. La de quien ha encontrado una cifra que no cuadra y ahora debe revisar el libro entero. Sonia recibió una llamada un miércoles. Rodrigo la escuchó desde el dormitorio. Su voz era baja y pausada. Solo alcanzó a oír fragmentos. Todavía no. Una pausa larga. Necesitamos que sea antes de fin de año. Luego el silencio. Cuando él salió al pasillo, ella estaba en la cocina guardando el teléfono, y le sonrió con una naturalidad escalofriante. ¿Tienes hambre? Preparó la cena. Esa noche Rodrigo durmió mal, con la certeza de que había un error en alguna parte, y era solo cuestión de tiempo encontrarlo. Los días siguientes observó sin actuar. Notó que Sonia cerraba la puerta para hablar por teléfono, que había comprado una agenda pequeña que guardaba con celo, que cuando Daniela llamaba a ella se apartaba para contestar. Ninguna de esas cosas era una prueba. Eran observaciones. Y Rodrigo conocía la diferencia. El momento en que casi los descubre llegó una tarde, buscando la garantía del lavavajillas en el cuarto de estudio. Encontró una nota doblada entre 2 facturas. Era la letra de Daniela. Notaría Morales. Confirmar cita antes del 15. Y una dirección en el centro de Valladolid. Rodrigo conocía esa notaría. La había usado él mismo 3 veces. Sabía perfectamente para qué servían esas citas y qué tipo de documentos se firmaban allí. Dobló la nota, la devolvió a su sitio y salió del estudio con una calma glacial. El jueves vino el técnico del lavavajillas. Cuando se fue, Sonia lo miró desde el fondo del pasillo, con una expresión extraña. No era desconfianza, era evaluación. ¿Está arreglado?, preguntó. No, tienen que pedir una pieza. Vuelven la semana que viene. Ella asintió y volvió a la cocina. Rodrigo fue al baño. Se miró al espejo y supo que tenía que hablar con Marcos, su único amigo de verdad. Pero 3 días después su pecho le avisó de que el tiempo se había acabado. Ahora en esa cama de hospital, las piezas empezaban a encajar. La nota, el tablet, las llamadas, las preguntas de Daniela. Por separado eran anomalías. Juntas dibujaban el contorno de una traición. Y lo que aún no sabía, lo que no podía imaginar, era la escala real de esa traición. ¿Y quién más estaba involucrado? Papá, tienes mejor color hoy. Daniela entró en la habitación con un yogur y frutos secos. Dejó las cosas en la mesilla con su orden habitual y se sentó sin quitarse el abrigo. Era el 4.º día de ingreso. Rodrigo había pasado la noche en vela, ordenando las piezas del puzzle en su cabeza. Cuando ella le preguntó si había dormido bien, él mintió con una sonrisa. Sí, estoy más descansado. ¿Y mamá? Viene esta tarde. Tiene una cosa por la mañana. Una cosa por la mañana. Rodrigo no preguntó qué cosa. Daniela habló durante 20 minutos de su trabajo, de un caso complicado de herencias, de procesos notariales irregulares. Rodrigo la escuchaba y cada palabra confirmaba sus sospechas. Su hija no era una marioneta. Era la arquitecta del plan. ¿Cuándo se fue? Rodrigo se quedó mirando el techo. El yogur seguía intacto. Sonia llegó a las 5:15. Traía un libro y agua con gas. Se sentó en la misma silla, y la conversación fue tan normal que daba miedo.
El médico dice que si sigo así me darán el alta antes del fin de semana, dijo Rodrigo. Una sombra cruzó el rostro de Sonia por una fracción de segundo. No era preocupación, era cálculo. Mejor, dijo ella, en casa estarás más cómodo. Rodrigo cerró los ojos fingiendo cansancio. El alta anticipada era un problema para ellas. Necesitaban que siguiera allí, vulnerable, con las gafas rotas. Si salía antes, tendrían que acelerar sus planes. Esa noche, cuando la enfermera se fue, Rodrigo cogió el teléfono y escribió a Marcos Ortega. Necesito verte. Urgente. No por teléfono. Marcos respondió en 4 minutos. Mañana a la hora que digas. Llegó a las 10 con una bolsa de naranjas. Rodrigo le contó todo en voz baja durante 15 minutos. Sin rodeos, sin interpretaciones. Solo los hechos. Como un informe de auditoría. Marcos escuchó en silencio. Cuando Rodrigo terminó, Marcos preguntó, ¿cuánto dinero hay en las cuentas conjuntas? Rodrigo le dio la cifra. Necesito que hagas algo por mí, dijo Rodrigo. Revisa los movimientos de la cuenta conjunta de los últimos 2 años. Busca transferencias pequeñas pero regulares a cuentas que no reconozcas. Si encuentras algo, no me llames. Ven aquí. Marcos se fue dejando las naranjas. Esa misma tarde Daniela volvió, más temprano de lo habitual. Con el portátil, se sentó a trabajar en silencio mientras Rodrigo fingía dormir. En un movimiento torpe, Rodrigo tiró el teléfono al suelo. Daniela se levantó a recogerlo, y al hacerlo vio la pantalla. Rodrigo había borrado los mensajes, pero no la llamada reciente a Marcos Ortega. Ella lo miró un segundo, luego a él. Él parpadeó como un hombre adormilado. Gracias, murmuró con voz pastosa. Ella le devolvió el teléfono. ¿Ha venido Marcos a verte esta mañana? Sí, trajo naranjas. Ya sabes cómo es. Daniela volvió a su silla, y Rodrigo supo que había estado a punto de cometer un error fatal. Esa noche borró todo el historial del teléfono y cambió la contraseña. 2 días después Marcos volvió. Sin naranjas. En 16 meses había 43 transferencias. A un número de cuenta que Marcos había anotado. Sumaban 17,300 euros. Rodrigo cogió el papel. Puedes saber a nombre de quién está la cuenta. No desde fuera. Necesitas ir al banco. Hay algo más, dijo Marcos. La semana pasada vi a Daniela en la calle Santiago. Salía del edificio número 14. La notaría Morales estaba en el número 14 de la calle Santiago. Firmar el alta voluntaria fue un acto de pura voluntad. Mi mano temblaba ligeramente. Un efecto residual de la medicación. O quizás del miedo. Sonia me esperaba en la puerta. En el coche no hablamos. Ella dijo que había preparado caldo. Yo dije que bien, gracias. Y miré por la ventanilla una ciudad que ya no reconocía. En casa todo estaba demasiado ordenado, limpio con esa pulcritud artificial de quien espera una visita. Esa noche dormí a ratos. A las 6 de la mañana ya estaba despierto. A las 8 le dije a Sonia que me iba al estudio a descansar. Una excusa para estar solo. Allí abrí mi portátil personal, el que Sonia nunca tocaba, y entré en mi cuenta bancaria individual. 28 años de contabilidad me enseñaron que los números no mienten, solo se disfrazan. Revisé los extractos de la cuenta conjunta, no solo de los últimos 16 meses, sino desde el principio. Y allí estaba, hace 22 meses, la primera transferencia, 380 euros a una cuenta con la misma terminación que la que me dio Marcos. Luego un silencio de 6 semanas, y después otra. Y otra, con intervalos y cantidades irregulares. Un goteo constante y planificado. Saqué mi vieja libreta de contabilidad y empecé a anotar cada movimiento. Fecha, cantidad, saldo. La suma final era exacta, 17,300 euros. Una sustracción metódica, ejecutada por alguien que conocía las reglas del juego. Guardé la libreta en el fondo de un cajón. Y me quedé mirando la foto de la graduación de Daniela en la estantería. Ella con su toga y su gesto serio.
Yo a su lado sonriendo con un orgullo que ahora me parecía estúpido. La miré por primera vez en años, y no la reconocí. La siguiente parte era la más delicada. Identificar al titular de la cuenta de destino. Necesitaba ir al banco, pero no podía salir de casa sin levantar sospechas. Necesitaba una coartada. Esa tarde llegó Daniela. ¿Cómo te encuentras? Bien, reposando. Tranquilo. He estado todo el día en el sofá. Dije, bueno, revisé unos papeles del seguro de vida. Tenía que actualizar los beneficiarios. El efecto fue inmediato. Un ligero apretón de mano sobre sus rodillas. ¿Lo has actualizado? Preguntó con voz neutra. No, tengo que llevarlo al banco, pero puede esperar unos días. No corre prisa. No, claro, dijo ella. No hay prisa. Cuando se fue me ofreció su ayuda para cualquier gestión. Justo lo que yo temía. Esa noche llamé a Marcos desde el baño con el grifo abierto. Necesito que vayas al banco mañana. Pide hablar con Inés Valverde, la directora. Dile que vas de mi parte. Y que el jueves voy al hospital para un control. Que esté disponible. ¿Y si actúan antes? Preguntó Marcos. No lo harán, dijo Rodrigo. Necesitan el escenario del hospital, la medicación, las gafas rotas. Vamos a dejar que crean que su plan sigue en marcha. Lo que no entendía era el por qué. Porque ahora. La respuesta llegó al día siguiente con una nota de Inés que trajo Marcos. La cuenta de destino de las transferencias había sido abierta hacía 23 meses, un mes antes del primer movimiento. Y la titular no era Sonia. Era Daniela Castellanos Vergara. Mi hija, 23 meses, construyendo una estructura financiera a mis espaldas, mientras me preguntaba por mi salud y mis planes de jubilación. Cada conversación había sido un interrogatorio, cada gesto de cariño una mentira. El plan no era de su madre. O no solo. Daniela tenía su propia agenda, su propia estructura. Eso lo cambiaba todo. Fui a la cocina. Puse agua a calentar y me apoyé en la encimera, sintiendo un cansancio que iba más allá del cuerpo, un cansancio del alma. Pensé en su graduación, en el abrazo que nos dimos, en sus gestos de niña que yo guardaba como tesoros. Cuando empezó todo, o siempre fue así y yo no quise verlo. Apagué el fuego y volví al estudio. Tenía que proteger lo que era mío, la herencia de mi padre, un dinero que nunca mezclé con el patrimonio común. Busqué las escrituras, los certificados, y fotocopié todo. Guardé las copias en una carpeta nueva dentro de mi mochila, la que llevaría al hospital. A la mañana siguiente Sonia entró en el estudio sin llamar. Yo tenía la libreta de contabilidad abierta. La cerré con un movimiento natural y la deslicé bajo un archivador. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, revisando unas cosas. El médico llamó para confirmar el control del jueves. ¿Quieres que te lleve? No. Iré en taxi. Salió. Había estado cerca. Demasiado cerca. Esa tarde Daniela apareció sin avisar, usando su copia de la llave por primera vez en años. Trajo comida preparada y una propuesta. Que alguien tuviera acceso pleno a mis cuentas para facilitarme las cosas. Le dije que no, que de momento estaba bien así. Cenamos los tres juntos. Una cena surrealista de normalidad forzada. Esa noche entendí la verdadera magnitud del plan. El dinero transferido no era el objetivo. Era una herramienta. Me estaban vaciando lentamente para que cuando llegara el momento de firmar el poder notarial, no tuviera recursos para defenderme. Era una estrategia de tierra quemada. Y yo era la tierra. Cogí el teléfono y escribí a Marcos. Necesito que mañana Inés tenga todo. Y que sepa que el jueves voy al hospital. Dejé el teléfono. Y giré la foto de la graduación de Daniela, poniendo la boca abajo sobre la estantería. Ya no necesitaba verla. Ya la conocía de memoria. El miércoles por la mañana Marcos entró en el Banco Castilla. Pidió ver a Inés Valverde, una mujer de 47 años a la que yo conocía desde hacía 2 décadas. En su momento le había hecho un favor. Uno de esos pequeños gestos que no se olvidan. Marcos le explicó la situación.
Inés revisó los documentos y activó un protocolo de revisión preventiva. Cualquier operación superior a 2.000 euros requeriría mi presencia física. La cuenta estaba bajo vigilancia. Marcos me envió un mensaje. Hecho. Ella entiende. Me quedaban 48 horas. Las usé con la precisión de un cirujano, preparando mi propio expediente, la libreta de contabilidad, las copias de la herencia, la nota de la notaría y una grabación de audio de la conversación con Daniela. Una prueba legal y contundente. El jueves amaneció con niebla. A las 9 salí en un taxi hacia el hospital. A las 8:55 Daniela llamó. Papá, te acompaño, insistió. No me gusta que vayas solo. Voy directamente al hospital. Colgó. Eso no estaba en mis cálculos. Su presencia lo aceleraba todo, pero también confirmaba mis sospechas. El hospital era el escenario elegido. Y hoy era el día. En cardiología el médico me dio el visto bueno. Mientras esperaba el informe, Daniela llegó. Se sentó a mi lado y sin mediar palabra. Sacó el portafolios. Papá, ya que estamos aquí, hay unos documentos que firmar. Me los puso en el regazo. Yo saqué de mi mochila mis gafas de repuesto, las que había comprado en secreto, y leí la letra pequeña. Gestión y disposición de todos mis bienes, con carácter irrevocable durante 5 años, sin necesidad de mi consentimiento. Irrevocable, sin consentimiento. Miré a Daniela, y ella me sostuvo la mirada con una serenidad escalofriante. Necesito ir al baño, dije. Allí llamé a Inés. El protocolo ya está activo, Rodrigo. Me confirmó. Bien, esta tarde voy para allá. Volví a la sala de espera. He revisado el documento. Dije con calma. Hay una cláusula que necesito que me expliques. ¿Qué cláusula?, preguntó ella. La del carácter irrevocable. Dije mirándola a los ojos. Llevo 28 años leyendo letra pequeña, Daniela. Ese tiempo no se borra con una bata de hospital. En su cara vi el plan desmoronarse. No es lo que parece. Alcanzó a decir. Lo sé, respondí. Y esperé. Sonia llegaría en 20 minutos. Daniela le había enviado un mensaje mientras yo estaba en el baño. Ven al hospital, ahora hay un problema. Yo lo había leído por encima de su hombro al volver. Así que cuando ella dijo, no es lo que parece, yo me senté y esperé el siguiente acto. Papá, escúchame, dijo Daniela. El documento es para protegerte. Rodrigo la miró directamente a los ojos. La cláusula de irrevocabilidad no protege al que da el poder, Daniela. Protege al que lo recibe. Tú lo sabes mejor que nadie. Eres abogada, una carrera que yo pagué. No intentes explicarme un documento legal como si fuera un ignorante. Daniela bajó la mirada, sin argumentos. Sonia llegó a las 11:15. Su cara al vernos era un poema. Entendió al instante que algo había salido mal. Voy a contaros lo que sé, dije con la voz fría de un auditor. Y saqué mi arsenal. Primero la libreta de contabilidad. 43 transferencias. 17.300 euros. A una cuenta a tu nombre, Daniela, abierta hace 23 meses. Luego los extractos marcados en azul. La nota manuscrita con la dirección de la notaría. Y finalmente los documentos de mi herencia paterna, por si había dudas sobre qué es ganancial y qué es privado. El silencio en la sala era denso. Fue Sonia quien lo rompió. No era para hacerte daño, Rodrigo. Su voz sonaba cansada, agotada. ¿Para qué era entonces? Pregunté con genuina curiosidad. Para tener algo mío, algo que no dependiera de ti. Llevas 24 años decidiendo por los dos. Sus palabras me golpearon, porque en el fondo, sabía que eran ciertas. Eso podíamos haberlo hablado tú y yo. Dije, lo que no era negociable era involucrar a nuestra hija en un robo. Me volví hacia Daniela. Decidiste, le dije, eso es lo que no puedo perdonar. No el dinero, la decisión. Estaba intentando proteger a mamá. Mintió. ¿Protegerla de qué? De quedarse sin nada. Las cosas no se habían complicado, Daniela. Vosotras las complicasteis. Esta mañana Inés Valverde ha activado un protocolo en la cuenta. Dije,
y esta semana inicio los trámites de divorcio. Sonia no dijo nada, pero en su mirada vi una extraña mezcla de derrota y alivio. A ti, Daniela, continué. Esta tarde cancelo el alquiler de tu piso y tus tarjetas. No puedes hacer eso. Balbuceó. Ya está hecho. O lo estará en unas horas. Te pagué los estudios. El coche. Una vida. No te pido gratitud. Pero tenías que haber usado todo eso para construir algo. No para destruirme a mí. Eso ya no puedo arreglarlo yo. Solo tú. Salí de la sala sin mirar atrás. Marcos me esperaba abajo. En el banco firme la denuncia. Al salir fuimos a un bar. Y tomamos un café en silencio. Como siempre, de vuelta en el apartamento vacío. Colgué el abrigo. Y al meter la mano en el bolsillo, noté algo. Un botón. El botón que Sonia me cosió aquella noche de 1998. Llevaba allí 26 años. Un testigo silencioso de lo que fuimos. Lo dejé sobre la mesa del salón. Visible, sin un propósito claro. Como un vestigio de un pasado que ya no existía. Por la ventana entraba la última luz de la tarde. Me senté en el sofá, en silencio, y por primera vez en semanas no tenía nada urgente que hacer. Mañana llamaría al abogado. Habría papeles, procesos, pero esa tarde, en ese preciso instante, sentí una extraña serenidad, la paz de quien ha hecho lo que debía, y ya no le debe una explicación a nadie. ¿Crees que en una situación así la sangre deja de ser más espesa, que el agua o el vínculo familiar debería prevalecer por encima de todo? Cuéntamelo en los comentarios.